Buenas tardes a todos. Estamos acá en su canal Yo Gabo. Yo soy el Gabo. Y hoy día les he traído un tema muy interesante, uno de mis grandes amigos, amigo el historiador Igor Danglés. Y hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar de historia. Pero yo siempre hablo de historia. Esta vez va a hablar un historiador. Mi querido amigo Igor es historiador graduado en la Universidad de San Marcos. Igual que yo, tiene amplia experiencia en la rama educativa. Y vamos a hacerle unas preguntas interesantes, unas preguntas por ahí. Hola Igor, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. estimado amigo, buenas noches. Un gran gusto poder saludarte, poder tener esta conversación. Bueno, por el momento virtual nomás, ¿no? Para mantener la distancia y para este, respetar, ¿no? Digamos, los protocolos, pues, ¿no? Está De fuerte el estas asunto este épocas. del bicho. Igor, Para seguir subsistiendo, ¿no? Ante las circunstancias. Igor, cuéntanos. Adelante, En ¿cómo un eres? país donde si no eres ingeniero, abogado o médico, te meten la idea que estás condenado a morir de hambre. Es la clásica. Todo papá quiere que su hija sea abogado, médico, ingeniero. ¿Cómo así decidiste estudiar historia? ¿Cómo te vino así esa inspiración? O sea, de repente voy a estudiar historia. Cuéntame. Bueno, en primer lugar, no creo que por parte de mi familia ya había una motivación, había una inspiración, ¿no? Mi padre siempre fue un gran lector, Eso es muy ¿no? Fue importante. un amante de la lectura, exacto, ¿ya? Eh, si bien es cierto, bueno, no fui especialmente motivado a estudiar una carrera específica. Yo creo que fue algo que surgió de mí mismo, ¿no? ¿Ya? Eh, Creo que por un lado la pasión por la lectura, ¿no? Y esa curiosidad, ¿no? Por siempre querer ahondar un poco más. El bichito. Eh, el bichito, ¿no? Ahora, es muy cierto que tú mencionas sobre el tema económico, ¿no? ¿Ya? Creo yo que sobre todo los jóvenes de ahora, ¿no? Deberían tener en cuenta siempre ambos aspectos, ¿no? No solamente es vocación pura, ¿no? También hay que sobrevivir, hay que subsistir, para eso es necesario obviamente lo material, lo económico, Sobre todo ¿sí? cuando tienes hijos. Tienes hijos, tengas hijos o no tengas hijos, ¿no? Igual todos subsistimos de una otra manera, ¿no? A menos que seamos de repente millonarios o tengamos una herencia, ¿no? ¿Sí? O de repente vivamos en Chaclacayo, ¿no? Bueno, en una gran casa, ¿no? Ya, Estás ya, tocando carne, ¿eh? en ese caso, bueno, podemos pues, de repente dedicarnos a ser intelectuales, ¿no? Ya, pero hay que, hay que, hay que tener en cuenta ambos factores, ¿no? La vocación y también el factor económico, ¿no? El factor monetario, pues. Como se dicen los dos salarios, ¿no? El salario espiritual y el salario en metálico. Igor, Sí. ya que estamos acá, siempre que Mm. hay, siempre que estamos en el colegio, siempre el típico profesor de historia te hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la historia? Y automáticamente uno se imagina a un tipo con su gorrito a lo Indiana Jones, su pantalón cargo con bolsillitos y su brochita en medio del desierto sacando un hueso de dinosaurio. Es la imagen que todo el mundo tiene en la mente. ¿Eso hace un historiador? ¿Eso hace un arqueólogo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, tanto historiadores como arqueólogos
eh, escarban en el pasado, ¿no? ¿Ya? Ambos se dedican a estudiar el pasado, ¿no? Quizás los historiadores tienen un rango amplio, ¿no? El ámbito del historiador puede incluso abarcar hasta el presente, y creo que la diferencia fue, ¿no?, una línea muy tenue que divide al papel del historiador con el papel del arqueólogo, es básicamente el tipo de fuente, ¿no? Se ha atribuido, digamos, tradicionalmente a los historiadores la investigación en base a fuentes escritas, ¿no? Mientras que los arqueólogos, la investigación en base a lo que son, pues bueno, fuentes materiales, ¿no? Llamadas tradicionalmente fuentes arqueológicas, pero es una línea bastante tenue, ¿no? ¿Ya? O sea, muchas veces el campo de estudio entre ambos se puede dar, ¿no? Y haciendo más, o sea, para englobarlo con una imagen, podemos decir que el historiador es el ratón de biblioteca y el arqueólogo es el que va a campo, mayoritariamente, ¿no? Bueno, si lo queremos poner en un lado muy simplista, quizás, ¿no? Pero sería también algo erróneo, ¿no? Porque estaríamos desligando al historiador de la realidad, ¿no? Porque en verdad, ¿no? O sea, el historiador se encarga de analizar y de eh, entender la realidad, ¿no? Ya. No debería ser, que eso es algo erróneo, ¿no? Pensar que el historiador es un ratón encerrado, es un ratón de biblioteca, ¿no? Es un decir, ¿eh? Sin conocer el mundo real, ¿no? Ya, ahí yo discrepo justamente con, de repente, con muchas personas, incluso colegas de repente, que piensan así, ¿no? ¿Ya? O que viven aferrados al pasado nada más, ¿no? Más bien, o que son muy, de repente, especialistas o eruditos, pero solamente a través de libros, ¿no? En realidad, ¿no? El conocimiento de, del pasado o de una época, de un periodo específico, ¿no? Siempre pues, debería estar acompañado de un conocimiento in situ también, ¿no? De los lugares, ¿no? De los lugares que uno estudia, ¿no? Sobre los cuales uno lee tanto, ¿ya? Ese es mi parecer, ¿no? Yo diría que eso falta en todas las Y profesiones. vincularlo, y perdón, y vincularlo siempre presente, Claro, ¿no? yo diría que Esa es la idea principal. eso falta en muchas profesiones, ¿eh? Por ejemplo, bueno, tú también eres educador. Los profesores, como se dice, si nos sacas del salón no sabemos qué hacer, porque se ha perdido justamente ese ir al campo, ir a ver, a recoger florecitas, a llevar al alumno a que experimente, y quizá la historia sacarla del libro, ¿no? Ir más a museos, ir más a conversatorios. El mismo historiador, ¿ah? O sea, que yo te digo esto, ¿no? Por lo que puedo observar de muchos historiadores, ¿no? Que pueden saber quizás mucho al revés y al del libro, hay mucho al revés y al derecho, por ejemplo, sobre los incas, ¿no? Pero quizás nunca han ido al Cusco, ¿no? Nunca han ido a la ciudad que fue capital, ¿no? De esta gran civilización, ¿no? De este gran imperio, ¿ya? Este, y obviamente, bueno, se entiende por las posibilidades económicas, ¿no? No siempre es factible eso, ¿no? ¿Ya? Pero si de repente la persona lo puede hacer, de repente de voluntad, ¿no? De interés, ¿no? Claro, ¿por qué no O de hacerlo, no? tener un conocimiento hasta cierto punto muy sesgado, ¿no? O sea, también quizás tiene que ver con la formación, ¿no? La formación, digamos, académica, la formación que se da en la universidad, una formación, ¿no?
motiva solamente quizás querer buscar una información teórica, Yo ¿no? diría que es Y un no mal ir más allá, endémico en ¿no? el Perú, ¿no? Que en toda profesión prácticamente se queda en lo teórico. Se ha perdido, como te decía, ese Puede ser. contacto con tu ciencia. Bueno, ya que mencionabas educación, por ejemplo, ¿no? Eso también lo puedo comentar, ¿no? Porque educación, pues tenemos un montón o en las facultades de educación, ¿no? Tenemos muchos chicos eruditos, ¿no? Pueden saber muchos términos y eh, muchas metodologías, ¿ya? Pero nunca han pisado un aula de clases, ¿no? Entonces, Eso. te pueden recomendar muchas cosas, ¿no? Desde el papel nomás, ¿no? Pero resulta que la es otra, ¿no? ¿Ya? Y eso lo vemos, pues, lamentablemente en la realidad, ¿no? O sea, la realidad educativa está dirigida por gente de escritorio más, Como hoy día que todo el mundo se hace llamar psicopedagogo. Ya nadie es profesor, quizás. ahora todos son psicopedagogos. Me llama la atención. Igor, antes de seguir en el tema educativo, ¿cómo se escribe un libro de historia? O sea, ok, yo vi por ahí algo, o de repente yo quiero estudiar un personaje histórico. Cómo puedo estar seguro de que me están diciendo la verdad? Porque siempre salen historias que te dicen que no fue así, y sobre todo viene el polemicón, no, no, tú no sabes, la teoría conspiranoica, tú crees solo la historia oficial. ¿Cómo se basa la historia? ¿Cómo es el asunto este de la fuente? Bueno, para empezar, no existe una verdad, ¿no? Una verdad absoluta, ¿no? La verdad es hasta cierto punto, digamos, relativa, ¿ya? Sea, dependiendo de la época, dependiendo de los intereses, dependiendo de las motivaciones, ¿no? Pueden variar las interpretaciones, ¿no? O sea, si retrocediéramos de repente algunas décadas atrás o un siglo atrás, seguramente diríamos con mucha convicción, ¿no? Que la conquista al Guantinsuyo realizada eh, por europeos, por españoles, eran muy superiores, ¿no? En tecnología y armamento, ¿no? ¿Ya? Ujú. Hoy en día no negamos eso, ¿no? Sabemos que el papel jugó pues la, en armamento limitado, ¿no? Hoy sabemos pues de que fue clave, ¿no? En el sometimiento al Tahuantinsuyo, el papel de muchos pueblos, ¿no? Muchos pueblos rivales al dominio del Inca, ¿no? Que Los brindaron su pulos y apoyo a los los españoles, cañaris, ¿no? ¿no? Los guancos. Claro, aparte del mismo enfrentamiento interno, ¿no? Político que se vivía, ¿no? ¿Ya? Más la fragmentación, ¿no? Más la desunión, ¿no? ¿Ya? Entonces, depende de la época, ¿no? Depende de la interpretación de la época, ¿no? A mí en el colegio Eh, también me enseñaron ese cuento de que 180 y pico de españoles aniquilaron un imperio de 30 millones. Y yo me acuerdo que decía, wow, ni que hayan traído bombas atómicas, ¿no? ¿Qué pasó? Es una claro, interpretación de pues, la historia, ¿no? hay situaciones que varían de acuerdo a la época, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, María Rostorowski, que ella fue la primera que sacó la participación de etnias indígenas en la conquista, que fue una tesis Sí, polémica. junto con Valdemar Espinosa, ¿no? Que estudia la participación de los Juan también, ¿no? Clave, importantísimo, ¿no? En, en, en que los españoles puedan someter, pues, ¿no? A esta gran civilización, ¿no? Tenía, pues, que era un gigante, pues, con pies de barro, ¿no? Con ¿Ya? pies de barro. Igual que, igual que los aztecas, ¿no? Ahora, bueno, Francisco Pizarro, pues, ¿no? Tenía en cierta manera,
ventaja ya de saber la experiencia que había tenido Hernán Cortés en México, ¿no? Entonces ahí hay una cierta ventaja, ¿no? ¿Ya? Aunque obviamente cada proceso tiene, ¿no?, en sus particularidades, pues, ¿no? Ese es el problema cuando hablamos dos que enseñamos historia. Terminamos hablando de una cultura, de un periodo. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo es el asunto de las fuentes? A ver, explícame bien. ¿Cuál es la jerarquía de las fuentes? ¿Qué fuente vale sobre otra? Las fuentes, bueno, Por ejemplo, hoy en día creo que tenemos. yo me acuerdo una vez que en el colegio dije, bueno, esto lo sabemos por Garcilaso de la Vega. Y una colega historiadora también que conocemos me tocó el hombro y dijo, Garcilaso no es una fuente. De frente, a Garcilaso no es una fuente. ¿Cómo es este criterio de fuentes? A ver, explícanos un poco. El criterio de las fuentes. O la Actualmente, bueno, jerarquía de fuentes. actualmente tenemos una gran variedad de fuentes, ¿no? O sea, hoy en día no, pues, existen diversidad de fuentes, ¿no? Aproximarnos al proceso se le dio demasiada preponderancia solamente a la fuente escrita, ¿no? Ya. Bueno, son las que más ¿Ya? información nos hacen Ahí, llegar. ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero de ahí que la información, ¿no? La mayor parte de la información sobre la época incaica provenga de los cronistas, ¿no? Ya que lo que es bastante conocido que información, ¿no?, proveniente de las crónicas, ¿no?, de los siglos XVI, XVII, bueno, también tiene mucho, eh, hay mucho ahí que poner, ¿no? Obviamente los cronistas, ¿no?, de esos tiempos no son historiadores, ¿no? No tienen el objetivo, pues, de escribir, informar con objetividad, ¿no? Escriben motivados por intereses, ¿no? El mismo Garcilaso de la Vega escribe para ser leído en Europa, ¿ya? ¿No? Tampoco entendía En muy ese bien cómo sentido puede funcionaba el mundo acomodar en las línea. cosas a su. Puede ser que sí o que no, bueno, había crecido, era descendiente, ¿no?, de la nobleza incaica, tenía una manera de ver las cosas, ¿ya? Ahora, no nos pongamos, pues, no nos veamos las cosas blanco y negro, ¿no? De que sirve o no sirve, ¿no? Bueno, puede haber muchas cosas que nos pueden servir, pero tenemos que considerar ciertos factores, como te decía hace un momento, ¿no?, en cuanto a los intereses y a lo que buscaba al escribir una obra, ¿ya? Ahora, obviamente, hoy en día tenemos ya una, una visión, ¿no?, y una manera de observar la realidad o el pasado o el proceso histórico, ¿no?, de otra manera. Hoy en día ya tenemos quizás más herramientas, tenemos una visión más crítica, ¿sí? Entonces, las fuentes hay que tomarlas, hay que analizarlas con mucho cuidado, ¿no? No son ni verdaderas ni falsas, simplemente, ¿no?, están escritas por alguien, tienen un interés de por medio, buscan un objetivo, ¿sí? Y hay que considerar esos detalles, ¿no?, al momento de extraer la información, ¿no?, que nos pueda servir. Y hacer, como se dice, hablar a la fuente. Exacto, eso mismo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tenemos las fuentes escritas, que son las que más información nos dan. ¿Verdad o no? Pero son las que más información nos dan. Tenemos las fuentes materiales, tenemos las fuentes orales, monumentales, audiovisuales. Digamos, si yo fuera un investigador, ¿cuál pesaría más? Así es. Digamos, por ¿Cuál ejemplo, que yo, pesaría más? Dependiendo de la orientación de tu investigación, pues. ya,
¿no? Lo ideal, de repente, sería tener la mayor variedad de diversidad de fuentes, ¿no? Ya, en donde todas tienen una cierta importancia, ¿no? ¿Ya? Ya, eso lo decide el investigador, ¿no? Si una le parece más importante que la otra, si hay una jerarquía, eso ya depende del investigador, ¿no? Porque, ¿Ya? por ejemplo, Eso depende de la valoración. yo tenía entendido, por ejemplo, que las fuentes escritas te decían muchas cosas, pero que si no había fuente material que la confirme, quedaba en teoría. No sé si está bien lo que... Puede ser, ¿no? Pero es también siempre, es también siempre relativo, ¿no? ¿Ya? Hoy en día, pues, no, si agarramos un ejemplar del Expreso, ¿no? Y otro, y agarramos el comercio, posiblemente nos den versiones distintas del mismo hecho, ¿no? Y son fuentes escritas, ¿no? ¿En cuál de las dos confiamos más? Bueno, ya depende del criterio, ¿no? Que tenga ¿no? O el investigador. Porque, por ejemplo, me acuerdo que el caso emblemático ponían a la batalla de Ayacucho, ¿no? Para los que no conocen mucho la Ujú. controversia, claro, siempre nos enseñan la batalla de Ayacucho, pero hay algunos que la ponen en duda, porque nunca se ha encontrado una bala, un esqueleto o un resto de la batalla. Entonces ahí hay una discusión, porque unos dicen que están los heridos, que no todos pueden hacer una mentira tan grande, hay otros que dicen, no, si no hay cuerpo no hay caso. ¿Cómo es este caso, Igor? A ver, ¿cómo es este cuando las fuentes no, por así decirlo, no coinciden? La fuente escrita dice una cosa, la fuente material dice otra. ¿Cómo es? Bueno, posiblemente, ¿no? Siempre hayan acontecimientos o diversos hechos eh, sobre los cuales quiere cierto tipo de misterio, ¿no? Como casos, no sé, pues, ¿no? Casos de repente de un detective, casos criminales, con el paso de los años o con el paso de las décadas, no se logren esclarecer del todo, ¿no? O Mm, sea, eso siempre pasará, ¿no? ¿Ya? Siempre habrán cierto tipo de misterios, ¿no? En cuanto a algunas, a algunas épocas, vuelvo a repetir, acontecimientos, hechos, ¿no? Un tanto polémicos. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el periodo de la historia del Perú más difícil de investigar? Digamos porque las fuentes están muy lejanas, porque hay fuentes muy manoseadas, hay mucho mito. ¿Cuál es el periodo que tú considerarías más difícil de historiar? Bueno, quizás pues sería creo que la época prehispánica, ¿no? ¿Ya? Especialmente la época preincaica, ¿no? Ya que es un dominio que acaparan principalmente arqueólogos y hasta cierto punto antropólogos, ¿no? ¿Ya? Ahora, justamente debido a la escasez de fuentes, ¿no? ¿Ya? Claro, estamos hablando de cosas que Y, pasaron hace muchísimo tiempo sin escritura. y, y, bueno, y también por el hecho, pues, ¿no? De que con la conquista europea, con la conquista española, muchos de las fuentes, ¿no? De que estamos hablando de este término, ¿no? Fueron destruidas, pues, ¿no? Se perdieron, lamentablemente, ¿no? Entonces, quizás hayan diversos tipos de aspectos, ¿no? De los cuales nunca nos podemos informar, ¿no? ¿Ya? Es algo lamentable, ¿no? Que en nuestro territorio hayan surgido, bueno, tantas civilizaciones, ¿no? De las cuales nos ha quedado, pues, una mínima información, ¿no? Claro, porque encima del colegio nos enseñan solo Obviamente, Chavín, Nazca, Paracas, Mochica, Huari, Tiahuanaco, exacto, Incas, se acabó. ¿no? Aún así, y aún así, ¿no? Bueno, para los arqueólogos hay mucho pan por rebanar, ¿no? Porque lo que falta por conocer o por estudiar también es bastante, ¿no? ¿Ya? Una vez conversando con un colega también, yo le dije, no se ha trabajado mucho en la arqueología republicana. Y él me dijo de frente, no, es que arqueólogo tiene que ser prehispánico, punto.
De ahí me dijo que no, que del mismo, Bueno, de la misma etimología, de que arqueólogo proviene de arca, de caja, que no es prehispánico. Así, de frente, atajando, juaca. ¿Es verdad? ¿No es bueno, verdad? es una visión muy sesgada de repente, ¿no? Demasiado La parametrada. verdad, como yo te decía hace un momento, la verdad no es algo absoluto, ¿no? ¿Ya? Eh, y bueno, acá quizás no te topaste con alguien pues, que tiene una visión muy parcializada, ¿no? ¿Ya? Eh, creo yo que tanto arqueólogos como historiadores y en general científicos sociales tienen un campo muy amplio, ¿no? Un campo muy amplio y que no es, este, no es determinante, ¿no? Cerrarse a solamente investigar una determinada época o un determinado lugar, ¿no? Ya el campo de acción es muy amplio en realidad, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, ¿no? Si bien es cierto, los arqueólogos, pues, digamos, se les ha dado prácticamente, ¿no? Se les ha dado por completo, ¿no? La época prehispánica, bueno, pero también hay un gran legado colonial y republicano, ¿no? Que también ellos pueden abarcar, ¿no? Bueno, Mm. te contaré que por eso muchos colegas también me van a querer hacer bullying, pero la época que menos me gusta de la historia del Perú es el Imperio Incaico y la cultura prehispánica. O sea, para mí la historia se pone así picante, candente a partir de la conquista. Mi apreciación personal. Y me doy cuenta que en los colegios es el capítulo de la historia que menos peso se le da, ¿no? Dependiendo ya de quién le enseña, ¿no? Y cómo le enseña, pues, Bueno, también. ves la currícula, es un montón de prehispánico y repúblicas. Y yo siempre me quejo que, por ejemplo, los temas que para mí, un tema que para mí sería importantísimo, por ejemplo, el sendero, no se toca. La, Bueno, no se toca si es que el profesor no quiere tocarlo, ¿no? Porque no, ya depende del... en la currícula, ¿no? Avanza este tema y este tema. Punto. O sea, tienes que darte maña para correr con un tema para llegar ahí a donde quieres, ¿no? Pareciera como si se le diera más peso a un periodo que a otro. No, yo no lo veo así, ¿ah? Yo creo que ya depende de cómo lo abarca o cómo lo maneja el docente, ¿no? Ya es el criterio, ¿no? Ahora, obviamente, el fenómeno pues, del terrorismo, ¿no? Y de la violencia armada que ha sufrido nuestro país es un tema pues clave, importantísimo, ¿no? Al cual debemos dedicarle eh, tiempo para reflexionar, ¿no? ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Ya eso depende de cómo lo enfoca, de cómo lo aborda el docente, pues. El Mm, famoso criterio del docente, exacto. Ujú, por que a supuesto. veces en algunos colegios es lo que menos puedes usar, ¿no? Toma, esto. ¿En qué colegio estarás? Pues que no te dejan actuar, ¿ah? Caramba, ya tienes que liberarte, creo, ¿ah? Te veo Eh, ay, oprimido, ¿ya? Desencadenado, parece. Te están flagelando, ¿ah? hay de No, no, todo, he no, visto colegios de no te todo. dejes, ¿ah? He visto colegios muy No te buenos, dejes. muy buenos, y otros colegios, su madre. Igor, ¿qué hacemos cuando hay versiones contradictorias? Que Versiones contradictorias. por A ver, ejemplo, explícate. claro, ahora en pandemia me he hecho amigo de unos chilenos. Hemos hecho un grupo con el que hablamos de historia. Pero la regla es ya, el que va a hablar algo, si hay polémica, sacas tu fuente. O sea, todo lo que quiera decir, fuente. Es un grupo chévere, muy respetuoso, muy... Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta, te cito un ejemplo, ¿no? El famoso Morro de Arica, que para nosotros los peruanos es una defensa heroica, imposible, es una defensa espartana del Morro, y para ellos fue al contrario, un ataque imposible, unas defensas peruanas, parecían los campos de Verdún, o sea, poco faltaba que digan que hay torres con láser,
hay versiones contradictorias. ¿Qué hacemos cuando Alfonso Ugarte, por ejemplo, se tiró, no se tiró con la bandera, se tiró sin la bandera? ¿Qué hacemos cuando cada cual tiene su versión y como decimos en criollo, una dice papas y la otra dice camote? ¿Cuál es el trabajo del historiador? Bueno, muy interesante, ¿no? El tema que tú planteas. Eh, y esas versiones quizás distintas también hay entre historiadores, ¿no? O sea, si nos vamos de repente a textos ya de investigación histórica, ¿no? Peruanos, ¿no? Lo contrastamos con chilenos, se me viene a la mente, por ejemplo, obviamente con el respeto que se merezca, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, Sergio Villalobos, ¿no? Un historiador chileno muy conservador, ¿no? Y veremos ahí versiones, bueno, opuestas, ¿no? Ahora, la ciencia, creo que una característica de la ciencia es el debate, ¿no? Y es eh, la diversidad, incluso hasta la oposición de argumentos que se puedan plantear, ¿no? Y si cada uno tiene sus evidencias y sus fuentes, bueno, son aceptables, pues, ¿no? ¿Ya? En el caso de las guerras, creo que siempre ocurre eso, ¿no? Seguramente si nos vamos, no sé, a Europa, bueno, los alemanes, ¿no? Habrán tenido su versión de la Primera o Segunda Guerra Mundial igual que los franceses, ¿no? ¿Ya? Y es la verdad, como yo te decía hace un momento, no existe una verdad absoluta, ¿no? Cada quien maneja su versión, ¿no? ¿Ya? Si nos vamos al pasado, bueno, pues, ¿no? Los 300 espartanos aparecen como héroes, ¿no? Pero es una versión griega, ¿no? ¿Ya? Y si tuviéramos una versión persa, ¿qué nos contaría la versión persa, no? No la tenemos, ¿no? ¿Ya? Claro, no nos ha llegado a La llegar. versión de las guerras púnicas también es una versión romana, ¿no? No tenemos una versión del lado cartaginés, ¿no? ¿Ya? Entonces, las guerras, ¿no? Ocurre especialmente este tipo de situaciones, ¿no? Donde cada quien va a tirar para su lado, ¿no? Donde cada quien se va a exaltar sus hazañas, Con la ¿no? conquista no tenemos una versión inca. Tenemos, sí, salió una versión, sí hay una versión, ¿no? La llamada versión, pues, de los vencidos, ¿no? Por ejemplo, plantea Natán Baxtel, ¿no? O Juan José Vega, por ejemplo, ¿no? Ya justamente a raíz de esta visión, ¿no? De los vencidos, ¿no? Es que ya se sostiene Vaya título, ¿eh? que un factor, ¿quién? Vaya título para la tesis, los vencidos. No, es que obviamente el texto de Natán Baxtel lleva ese título, ¿no? La visión de los vencidos, ¿ya? Y claro, también puede ser un poco efectivo, ¿no? A primera vista, ¿no? Pero justamente fue a raíz de esa publicación, ¿no? Ya que se plantea, pues, ¿no? Y que se realza el papel, ¿no? De muchas etnias y muchos pueblos, justamente no estaban de acuerdo con el dominio incaico, ¿no? Y que se pliegan, pues, al, al invasor español. Aún así podemos decir que este capítulo de la historia fue escrita bajo los ojos de los españoles. Bueno, siempre hay especialidades, ¿no? O sea, el puente entre los incas y nosotros son los españoles. Ah, de hecho, no vamos a dejar de lado ni a borrar, ¿no? La influencia española. A lo largo de la historia, unos pueblos han conquistado, han sometido a otros, ¿no? Se han integrado culturas, civilizaciones, religiones, y eso es algo innegable, ¿no? Eso es algo que no se puede borrar, ¿no? ¿Ya? No hay ni buenos ni malos en la historia, ¿no? Son hechos que simplemente suceden, ¿no? Y es lo que decía, pues, el famoso, ¿no? Historiador eh, José Antonio del Busto, José ¿no? Antonio del Busto. Claro, ¿no? Lo que él mencionaba, ¿no? La conquista no fue buena ni mala, ¿no? Simplemente hay que asimilarla, ¿no? Hay que aceptarla, ¿no? Y bueno, hay que valorar tanto los aportes hispanos como los aportes
andinos, ¿no? Y producto de eso, de esa fusión que nace el Perú. Ya que estamos por este punto polémico, bien polémico, ¿cómo queda la moral de la historia? Porque, por ejemplo, bajo el planteamiento que has puesto, podríamos decir que si no hay buenos, no hay malos. Los nazis no fueron malos. Cuando se saquea una ciudad o se destruye, no hay malos. O sea, ¿cómo queda la moral dentro del hecho histórico? ¿Se puede juzgar? ¿No se puede juzgar? En todo caso, puede juzgar el que la mira, ¿no? El que la observa, el que la lee, el que la analiza, ¿no? ¿Ya? Ahora, de hecho, no podemos, claro, no podemos dejar de lado que todo proceso de invasión, toda guerra, ¿no? Saca lo peor de las personas, ¿ya? Eso no lo podemos olvidar ni lo podemos dejar, ¿no? Si vamos a contar en una clase, sí, pues, ¿no? No, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Obviamente se supone, ¿no? Se supone que lo ideal, por lo menos hacia el futuro, es ya evitar las guerras, ¿no? ¿Ya? O sea, si ya hemos llegado a una época de la historia en la cual ya existe, ¿no? La noción de derechos humanos, ¿no? Existen convenciones, existen tratados, ¿no? Sobre los derechos humanos, entonces debemos eso poner por encima de intereses económicos e intereses personales, ¿no? ¿Ya? Lamentablemente eso en el pasado no hubo, pues, ¿no? Ya, lamentablemente han tenido que pasar muchos siglos de repente de guerras y de destrucciones para llegar, ¿no? A concretar esta noción de derechos humanos, ¿no? Y de respetarnos, ¿no? De respetarnos entre personas, entre pueblos y entre grupos que puedan ser distintos. Como se dice, tratar de civilizar la historia. O tratar de Pues, civilizar sí, al hombre. podría ser, claro. Claro, porque hay cosas que, por ejemplo, un capítulo que a mí me encanta, la Guerra del Pacífico, a mí siempre mis alumnos me dicen, profe, los chilenos fueron malos. Y yo siempre digo, bueno, hay que ver cómo pensaba la gente en esa época. Hoy en día creo que nadie haría una guerra por los intereses de una empresa. Hoy en día creo que a todas luces incendiar una ciudad sería crimen de guerra. Creo que a menos que estés tronado de la cabeza no defenderías a los nazis. Creo, ¿no? Que hemos llegado a ese No, punto. existen todavía grupitos de Hay, ultraderecha en nuestro país, hay ¿no? todavía, ¿no? Esperemos no logren llegar al poder, ¿no? Pronto, ¿no? Esperemos. Hay Esperemos que eso no ultraizquierda ocurra. también, ¿no? También hay, y ninguno de los extremos son buenos, Hay ¿no? ultraizquierda, ultraderecha, caviares. Hay de todo y ninguno de los extremos son buenos, ¿no? Y sobre ese tema hemos hablado harto y tendido. Y con ese tema nos podríamos quedar toda la noche quizás conversando, ¿no? Igor, la última pregunta, así picante. ¿Qué papel juega la historia en cómo se construye una identidad nacional? Que, por ejemplo, Uy, la otra vez discutiendo con los chilenos, ellos me decían que para ellos ha sido un golpe duro. O sea, para ellos ha sido un golpe duro. Poniéndolos de ejemplo, a ellos siempre les han vendido la idea de que Chile, el siempre vencedor, jamás vencido, de que nosotros somos la Inglaterra de Sudamérica, que el Perú, por ejemplo, es un país, Perú y Bolivia son países llorones, resentidos, nosotros no les debemos nada. Y un amigo me decía, a nosotros nos cayeron dos golpes duros. Uno fue la devolución de libros, porque siempre dijimos, no, eso fue un invento de los peruanos. Y que de pronto alguien diga, oye, ok, hay que devolver libros y acá están, ¿no? O sea, como que algo no salió bien. Y el otro fue la Haya, ¿no? No, que el Perú es un país revanchista y una corte internacional dijo, el Perú tiene razón. Entonces, tenemos a Bolivia, ¿no? Que les meten, sí, nuestro mar cautivo, y el boliviano tiene, bueno, algunos bolivianos, ¿no? No todos los bolivianos, hay de todo en todos los países, pero algunos como que ya desde niño tienen esa etiqueta, ¿no? Tenemos que recuperar lo nuestro, nuestro mar cautivo. En el Perú también, ¿no? Siempre nos dicen que hemos sido el país que ha perdido todas las guerras, que hemos regalado territorios, que nuestros gobernantes son ineptos.
que somos el país del patito feo de Sudamérica, cosa que no es cierta, ¿no? Cosa que no es cierta. Hemos ganado más guerras de lo que hemos perdido. Territorios, nosotros decimos que hemos perdido territorios, nuestros vecinos dicen que les hemos quitado territorio, sobre todo Ecuador. O sea, ¿cómo la historia puede llegar a construir tu identidad nacional? ¿Y cómo se Un maquilla esa papel, historia? es un papel muy importante, ¿no? Y que lamentablemente en Sudamérica, ¿no? Pareciera que se utiliza más para crear rencores, ¿no? Y para crear revanchismos que unión, que integración, ¿no? Eso es quizás algo que se debe superar ya, ¿no? O sea, ya estamos viviendo, estamos atravesando una época, ¿no? En la que los desafíos o los problemas son otros, ¿no? Más que rivalidades nacionalistas, ¿no? Ya, hoy en día ya nos enfrentamos al calentamiento global, nos enfrentamos pues al hambre, a la pobreza, ¿no? Nos enfrentamos a otro tipo de adversidades, ¿no? Ya, yo creo que hace tiempo ya los europeos se dieron cuenta de eso, ¿no? Y se dieron la mano a pesar de múltiples guerras que han tenido durante siglos, ¿sí? Alemania y Francia, por ejemplo, no es nada. Lo que nos pasó con nuestros Por, vecinos por no es favor, nada ¿no? en comparación con lo que ellos sufrieron, ¿no? Ahora, bueno, tampoco no es para decir que no es nada, ¿no? O sea, obviamente cada Israel con pueblo ha tenido Alemania, por sus, ejemplo, ¿no? cada pueblo ha tenido sus sufrimientos, ¿no? Tampoco vamos a menospreciar uno, decir que uno sufrió menos que el otro, no, no. Pero simplemente creo yo que los europeos, por lo menos en ese sentido, han dado un gran paso, ¿no? Tratar de superar los errores, los rencores, las revanchas, ¿no? Y darse la mano y por lo menos hacer el intento, ¿no? De integrarse, ¿no? Y hasta el momento lo están haciendo con ciertas caídas, con ciertos golpes, pero de momento avanzan en ese camino, ¿no? Ya, acá en Sudamérica todavía pues vivimos, ¿no? Con revanchas del pasado, con rencores, ¿no? Con odios, ¿no? Entonces, acá, mira, cito me viene a la memoria un profesor de la universidad, ¿no? Porque justamente él decía, la historia, por lo menos en el colegio, debe servir para, justamente para integrar, ¿no? No para dividir, ¿ya? Ya quizás en la universidad, ya quizás cuando uno ya es más grande, ¿no? Y quizás cuando tiene un criterio, un panorama distinto, ahí quizás ya podemos ir a detalles, ¿no? Ya, ahí quizás tampoco se trata de sacar revanchas ni odios, ¿no? Pero quizás ya podemos profundizar más, ¿no? En los hechos, en los procesos, ¿no? En el colegio no se estudia lo que ocurrió, ¿sí? Ocurrieron guerras, ¿no? Por intereses de ciertas personas, porque al final las guerras son enfrentamientos, pues, ¿no? En donde unos cuantos son los que deciden, ¿no? Y arrastran a toda una población, ¿no? Hay un dicho Pero muy son unos cuantos estadounidense los que que, dice envuélvete en la bandera. Justamente trata de eso. Hay problemas, envuélvete en la bandera, en el patriotismo. Vamos, adelante. sí, Los claro, ¿no? enemigos de la Pero, patria. pero al final son los intereses de unos cuantos y los que se benefician son unos cuantos, ¿no? O sea, los que se beneficiaron con el salitre que Chile obtuvo del Perú, ¿no? No fue la población chilena, ¿no? Fueron unas cuantas empresas, fue una élite, pues, la beneficiada, ¿no? ¿Ya? Entonces, al final, ¿no? La población se ve arrastrada, ¿no? A, a, a un conflicto, ¿no? En el que unos cuantos son los beneficiados, ¿no? O como el caso de repente, no sé, pues de las guerras de Vietnam, ¿no? En las que miles de jovencitos, ¿no? Murieron, ¿no? Supuestamente por defendiendo su país, su patria, ¿no? En un territorio, pues, que ni siquiera conocían, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a repetir, ¿no? ¿Ya? Eh, la historia, ¿no? Debe servir para aprender de los errores del pasado, ¿no? Esa es una frase muy tradicional y muy cierta, ¿no? ¿Ya? Y si es necesario curar heridas, cerrar heridas, también hay que hacerlo, ¿no? ¿Ya? Ese sería también un papel importante, creo, ¿no? Por, que queda como tarea pendiente, ¿no? ¿Ya? Una tarea que, Especialmente, una tarea que le tendríamos que es dar a los educadores. exacto, ¿no? Y especialmente en nuestro, en
en nuestro país y en general en Sudamérica, ¿no? Pareciera que en Sudamérica, vuelvo a repetir, como te decía hace un momento, pareciera que todavía hay un ánimo de revancha, de rencor, ¿no? Que hay traumas que todavía no se superan, ¿no? Como se Hay que hacer dice, terapias, creo. Hay como se dice en que hacer criollo, ahí, un anticucho pendiente. hay terapias, creo, pendientes acá entre los países sudamericanos, ¿no? Sí, Hay sí, 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 terapias sí, ¿no? pendientes. Son como divorciados, ¿no? Que todavía no olvidan, ¿no? Sus trapitos sucios, ¿no? Una especie de Mm. síndrome de Caín y Abel, ¿no? Yo, Relaciones tóxicas, ¿no? yo soy el bueno, tú eres el malo, tú te Sí, aprovechaste. sí, sí, sí. Son tóxicos, ¿no? Acá hay muchos tóxicos en Sudamérica todavía. Mm. Igor, ¿sabes qué? Tenemos que conversar otra vez de mitos y leyendas de la historia. Ya sale, Este sale, tema, sale. Ujú. este tema ha estado interesantísimo. Se me trabó la lengua. Muchas gracias por haber venido a esta cita y quedamos para otro capítulo, ¿eh? Mitos y leyendas de la historia. Ya, un gusto, ¿no? Y gracias por el espacio, ¿no? Igor, ¿dónde te Saludos. encontramos para consultas, clases particulares, investigaciones? Voy a dejar tus Ah, datos bueno, acá en la cajita de comentarios para que la gente se contacte contigo. ¿Dónde podemos encontrarte? por supuesto, ¿no? Bueno, por el momento, eh, el medio, ¿no? Que todos usamos, lo que es el WhatsApp, el teléfono, ¿ya? Mi número es el 989-505-808. Acá lo voy a Vuelvo dejar a en la repetir, cajita de comentarios. vuelvo a repetir, ¿no? 989-505-808. Una vez más por si acaso, 989-505-808. ¿Ya? Es quizás el medio más directo, ¿no? Si alguien quiere tener alguna comunicación, ¿no? O también quisiera tener algún tipo de clase particular, algún tipo de asesoría, ¿no? Con todo gusto. ¿Sí? Ya pronto, ya quizás también estaré incursionando quizás en las redes, ¿no? Creo que ya es la tendencia, la moda de estos tiempos, ¿no? Ya pronto, ya también quizás abra mi canal y yo te entreviste a ti. Ah, encantado. Recuerda que Mm, soy de especialidad filosofía. ya ahí también ya nos daremos una charla muy, muy, muy extensa. Mm, Y justamente en filosofía se critica el relativismo, la teoría de que no hay una verdad, de que la verdad es relativa. Pero ya entraríamos en otro capítulo para este canal. ahí será pues un debate tipo Mariatti y Aya. Eso sería interesante. Cuídate, Igor. Muchas gracias por esta cita. Ahí nos vemos. Gracias igual a ti. Saludos. Chao. Adiós. Adiós.